Muy bien, bueno, pues si ya tienen ahí sus boletines, ¿todos tienen sus boletines? ¿Cuál es el título? El hiperdestino. ¿Qué significa hiper? La definición de hiper es sobre, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos llama, nos elige, Él tiene un destino que está sobre lo que nosotros podemos imaginarnos o los planes que regularmente hacemos. Cuando nosotros hacemos planes, sobre todo cuando inicia un año y decimos este año me propongo hacer esto, me propongo cumplir estas metas, Dios también tiene planes, pero hay un plan maestro, un plan por el cual nos ubicó y nos posicionó y nos hizo nacer en este lugar, en esta ciudad. El Salmo 102 dice que Él nos formó, ¿sí? Y cuando Él dice que nos formó es porque todo lo que Dios forma tiene un gran propósito. Dios no fabrica, no hace, no crea cosas sin propósito. Dios no hace basura. Repite esto: Dios no hace basura. Así es que si Dios nos creó, no solo hoy tú que estás aquí fuiste creado y recibiste aliento de vida, ninguna otra criatura recibió el espíritu, el halal de Dios, sopló y vino vida a ti. Y en ese momento también, desde que te formó, Él te formó con un propósito. No todos, a pesar de que Cristo fue enviado por el Padre para morir por todos, no todos fueron llamados, no todos han sido escogidos. Y eso, no sé tú, pero a mí me llena la vida de esperanza, pero también me hace corresponsable del día a día y de las cuentas que yo voy a entregar en determinado momento cuando sea yo llamado y cuando tú seas llamado a la presencia de Dios. Estamos en una nación donde se nos permite tener una libertad. Dios nos da el libre albedrío y por eso no hay límites. Cuando no tienes ningún tipo de límite puesto o impuesto, sin llegar a libertinaje, esto es un terreno fértil para hacer y cumplir el propósito de Dios. Y esta mañana yo quiero que vayamos a una palabra, ahí está en sus boletines, y viene precisamente ahí en Primera de Corintios, la dice el apóstol Pablo, dice: antes bien, como está escrito, las cosas que ojo, que dice, no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Así es que, ¿cuántos aman a Dios? ¿Verdad? Así es que Dios te incluye en ese plan como parte del plan de creación para cada uno de sus hijos, para su familia, y eso nos hace muy especiales. Cuando Dios nos forma, nos da un hiperdestino, es decir, un destino sobrenatural, un destino que está sobre lo que nosotros podamos habernos imaginado, planeado. Y hace algunos años, yo me acuerdo, yo estaba muy joven, pero estamos hablando de finales de los años 60, prácticamente era yo muy niño, y en ese entonces lo que sucedió fue que había un programa de televisión que algunos todavía recuerdan, y esa serie incluso inspiró otras series, como por ejemplo todo lo esto de Star Wars y todas estas series del espacio que hoy ya son prácticamente muy frecuentes y que ya la tecnología ya casi no nos sorprende. Pero en ese entonces el ver un viaje espacial en la televisión era algo pues asombroso para nosotros que éramos niños, y esos programas eran como a las 7, 8 de la noche, así es que mis padres todavía me dejaban verlo antes de irme a dormir, y se llamaba Viaje a las Estrellas. Y en este programa de Viaje a las Estrellas tenía una introducción muy interesante que es muy similar a los planes que tiene Dios. Entonces, desde que escuchábamos la musiquita, corríamos al televisor y era cada programa una emoción, porque no sabíamos dónde iba a aterrizar o dónde esta nave iba a tener aventuras,
pero lo que sí era un hecho es que me encantaba a mí la introducción, porque desde que venía la introducción te hacía soñar. Dice, esta nave va a llegar a donde ningún hombre ha llegado. Y me parece que los planes de Dios son así. Dios nos sorprende en los planes que Él tiene, porque nos hace llegar a lugares donde ningún otro hombre ha llegado, a hacer cosas que ningún hombre ha hecho y a pensar de forma como Dios piensa y ve las cosas. Dios es un Dios ilimitado, así es que Él es creador prácticamente de todo lo que vemos, lo que no vemos, de todo el universo, y esto es lo que nos hacía soñar de pequeños. Y así fue como crecimos, y todo esto pues finalmente nos iba inculcando como, oye, y va a haber va a haber vida en otro planeta, y cuándo vamos a poder llegar a, a otro lugar, a otro planeta. Pero lo más importante de esto es que esta nave tenía una característica, que era que podía viajar a la velocidad de la luz, ¿sí? Y entraba como a un túnel y ¡fum!, salía disparado y salía a otro lugar del universo, ¿sí? Y esto es como el hiperespacio, y está relacionado con nuestro hiperdestino. ¿Por qué quiero yo comentarles esto? Y fíjense que aquí viene lo importante. Cuando nosotros conocemos y nos está siendo revelado el destino de Dios, entonces vamos a caminar en esta vida dando saltos cuánticos. ¿Qué es lo que nos va a hacer que demos saltos cuánticos? Nuestra fe. Por eso somos probados a través de circunstancias adversas, porque cada vez que viene una circunstancia adversa, nosotros tenemos que incrementar nuestro nivel de fe para dar un salto cuántico en nuestro hiperdestino. ¿Entendemos esto? Y aquí es algo que yo le doy de veras gracias a Dios, porque Dios nos asombra en los planes que tiene para cada uno de nosotros, porque dice que esto es algo que ningún ojo había visto, que nadie había escuchado, y que Él básicamente había preparado para aquellos que le aman. Entonces, fíjate, el proceso: recibes a Cristo en tu corazón, y en ese momento, ¿qué sucede? En ese momento eres nueva criatura, naces de nuevo, nace tu parte espiritual, eres bautizado, y los planes de Dios comienzan a ejercerse en tu vida. Y desde ese momento comenzamos a caminar en lo sobrenatural, es decir, sobre las circunstancias. Y yo quiero ponerte de ejemplo aquí a Jeremías, porque dentro del llamado de Jeremías podemos ver precisamente todo lo que sucedió cuando él es escogido por Dios como profeta, y lo que Dios le dice en el capítulo 1, versículo 5. Dios le dice a Jeremías esto hermoso y maravilloso que te aplica a ti, porque eres hijo o hija y fuiste llamado. Dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de que nacieras te aparté. Antes de que tú nacieras, Dios te apartó. Y cuando Dios te aparta, Él te cubre, te protege y hace que los planes que tiene se vayan a cumplir indudablemente, ¿sí? Y después dice Jeremías: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Es decir, cuando Dios te muestra sus planes, nosotros vemos unos planes tan grandes que somos los primeros que nos descalificamos. Y Dios le responde: no digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande, es decir, solo obedece y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo. ¿A quién? A la gente, porque estaré contigo y te protegeré.
Toda misión que Dios nos asigna va con un seguro de cobertura amplia de parte de Dios. Olvídate de subirte a un avión, de hacer deportes extremos. No tengas temor. ¿Por qué? Porque si estás obedeciendo el propósito de Dios para tu vida y estás en el camino de ese hiperdestino, estás en el mejor lugar, sin importar las circunstancias y sin importar la gente. Llevas cobertura amplia de parte de Dios. Yo no entiendo que a veces, es que si nos subimos a este avión y está lloviendo y se va a caer, o este barco, o es que nos van a golpear, nos van a asaltar, nos van a secuestrar. Descarta todo eso, porque cuando tú te aseguras de estar cumpliendo tu destino divino, nada te puede tocar, porque llevas la protección divina. El seguro celestial va a donde tú vas. ¿Lo crees? Así opera. Por eso es tan importante esto del hiperdestino. Y después dice: luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca. Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Las palabras de Dios son palabras de poder. Hoy, dice, te doy la autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Y me gusta más como lo dice Reina Valera 60. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Sobre, hiper, ¿entendemos? Hiper, sobre. Cuando Dios te llama, te da hiper tareas y te pone y te posiciona en un lugar donde ningún otro hombre ha estado. Y las revelaciones de parte de Dios comienzan a fluir de una manera magna y soberana, porque tú vas a identificar que no son tuyas, porque son tan grandes que a ti no se te pudieron haber ocurrido. Yo me acuerdo cuando presenté mi plan de negocio a uno de los inversionistas, a un fondo de inversión, y él tenía una palabra, una frase en inglés que me repetía constantemente. Me dice: con este proyecto, me decía en inglés, the sky is the limit. Dice, el cielo es el límite. Pero yo dentro de mí pensaba: no, es mucho más, porque este plan de negocios me lo dio Dios. Y así es cuando hacemos las cosas con Él. Te lleva a ese hiperdestino. Por eso no podemos pensar ni acostumbrarnos a ver las cosas como el mundo las ve. La universidad nos enseñó cosas muy limitadas. Es un universo muy miope lo que nos enseñan en la escuela y en las universidades, porque todo se ve de forma racional. Pero en la universidad de Dios, todo esto se convierte en algo que no tiene límites, porque nuestro Padre nos hace ver las cosas de manera infinita y sin límites. Y cuando comenzamos a ver las cosas de esta forma, nuestra mente es transformada, como lo decía el apóstol Pablo: transforma tu manera de pensar, de ver las cosas, porque nuestra misión está muy por arriba de lo que nosotros nos hayamos puesto, porque la visión del hombre es limitada. Entonces nosotros, en nuestro caminar con Dios, como nacidos de nuevo, nos tenemos que sacudir esa mentalidad que nos han enseñado en universidades, en trabajos, en escuelas, porque el plan que tiene Dios para nuestra vida es hiper, es arriba, porque Él nos ha puesto sobre todo lo creado. Y el plan, ¿dónde comienza? Desde Génesis. Él crea toda su creación y al último forma al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre lo puso sobre todo lo creado. ¿Entendemos? Por eso Cristo podía orar y detener las tempestades, porque cuando caminamos en nuestro hiperdestino, llevamos una autoridad intrínseca en poderlo cumplir. Y fíjate lo que dice Jeremías 1:11, porque Dios es un poeta hermoso y maravilloso. En Jeremías 1:11
dice, después el Señor me dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y dice, veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando ciertamente, yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Pero cuando lo leemos en hebreo, almendro es shoketh. Y vigilar, observar o hacer que las cosas sucedan y estar alerta significa shaketh. Entonces, cuando tú shaketh veas un almendro, yo shaketh, yo voy a hacer que esa palabra se ponga por obra. Y Dios tiene un juego de palabras maravilloso que le hace recordar al profeta Jeremías, porque ahí en Medio Oriente hay muchos almendros y florecen sobre todo a principios de año. Es el primer árbol que florece después del invierno, es un árbol de anunciamiento. Y cuando dijo, oye, cuando tú veas ese almendro, te vas a recordar que yo estoy contigo, que te voy a proteger, que llevas autoridad, que llevas un propósito mayor y un destino mayor al que te puedas imaginar. Porque mi palabra no va a regresar vacía y mis planes se van a cumplir en tu vida. Y a mí me emociona que Dios tenga planes para mi vida. Me emociona. Me da una esperanza de poderme levantar todos los días sabiendo que Él me escogió. Si tú estás aquí, eres un escogido de Dios, no tengas la menor duda. Eres uno entre millones, porque muchos conocen el nombre de Jesús, pero pocos realmente tienen una relación con Él de hijos a padre. Pocos. Y cuando yo entiendo que soy hijo e hija por derecho, porque así fue Él como me lo dio, tenemos derechos como hijos, entonces con ese derecho viene una revelación, viene un plan, viene un propósito que es hiper, que va más allá y que está sobre los planes que yo tenga para mi vida. Y en eso yo descanso. ¿Cuál es hoy tu circunstancia? ¿Qué es lo que hoy te puede estar quitando el sueño? ¿Por qué hoy puedes estar afanado o preocupado? ¿Sí? Por las cosas que son del mundo. ¿Qué es lo que nos puede desviar o robar del hiperdestino que Dios tiene para nuestras vidas? Primeramente, el temor, porque el temor es contrario a nuestra fe. Cuando empezamos a caminar y viene una prueba, porque Dios nos está preparando para un salto cuántico, cada prueba superada es un salto cuántico para el hiperespacio, para el hiperdestino. Y esa prueba, cada vez que Dios te la pone, es para que veas que dependes de Él en todos sentidos, que no lo vas a hacer en tus fuerzas, porque es algo mucho más grande de lo que tú has pensado. Y por eso entendemos lo que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y esa es tu responsabilidad, porque van a venir cosas y enemigos complicados. Esfuérzate y sé valiente. El apóstol Pablo en Hechos 22 pasa una cosa maravillosa. Le dice el Espíritu Santo que tiene que ir a Jerusalén. Y cuando él va a Jerusalén, resulta que comienzan a suceder que palabras proféticas vienen a él, vienen personas y le comienzan a decir: oye, hay un problema. Aquí en Hechos 21, 4 dice: desembarcamos y encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debería de ir a Jerusalén, ¿sí? Es decir, la palabra profética con esto le dijeron a Pablo: no vayas a Jerusalén porque vas a tener ahí problemas. Pero Pablo había recibido la instrucción de obedecer al Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo funciona esta palabra profética y lo importante que es la palabra profética. Después dice en Hechos 21:10: varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo,
quien también tenía el don de profecía, se acercó y tomó el cinturón de Pablo, lo ató a sus pies, a sus manos, y luego le dijo: Espíritu Santo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. ¿Sí? Y los creyentes de ese lugar le dijeron: Pablo, por favor, no vayas. Y él le responde algo maravilloso, dice: yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Él estaba aferrado a su hiperdestino. Y aunque le costara lo que le costara, ¿cuántas veces sabemos que en esta vida hemos pasado pruebas? A lo mejor tú ahorita estás en alguna, tal vez la más complicada que hayas tenido en tu vida. Y tú dices: ¿por qué a mí? Si vamos, levantamos las manos, adoramos a Dios y cantamos acerca de la bondad de Dios, ¿cómo puede estar pasándome esto en estos momentos en mi vida? Y es porque Dios te está preparando. Dios está enseñándote que no lo vas a poder hacer en tus fuerzas, sino es a través de la fe, de lo que no ves. Y tu músculo espiritual llamado fe comienza a crecer, comienza a estirarse. Y de repente esa prueba, de manera sobrenatural, es superada. Y tú sales de esa prueba y dices: enfermedad vencida, problema económico derrotado. Y sin importar cómo se llama ese gigante, te das cuenta que ahí está. Y volteas y fue vencido. Y te acuerdas de otros gigantes que también venciste en el pasado. Y hay un cementerio de gigantes que tú ya derrotaste. Y entonces cada gigante derrotado te recuerda que Dios viene de tu futuro y te dice: hijo mío, yo sé los planes que tengo para ti. Y podemos caminar confiados. Pablo sabía que el ir a Jerusalén iba a ser uno de sus viajes más complicados. No obstante que el mismo cuerpo, que la misma iglesia le habían dicho: cuidado, no vayas, él decidió ir porque era su propósito. Y él tenía que ir para llevar el nombre de Cristo en alto. Y dijo: y si tengo que morir, no importa, yo lo hago gustoso por mi Señor. Y hoy tal vez no sea tan extremo, pero sí tenemos que morir más a nosotros mismos para poder cumplir nuestro propósito divino. ¿Cuántas veces hemos dejado tantas cicatrices en batallas del pasado? Hemos dejado partes de nuestro yo allá atrás cuando enfrentamos esos gigantes. Pero eso, ¿sabes qué? Te ha reforzado tu vista, tu visión espiritual hacia tu hiperdestino. Y eso es maravilloso, porque vamos a encontrarnos con esa meta final, igual que Pablo, porque el final no fue Jerusalén, fue Roma. Todavía le faltaban cosas que escribir, anécdotas que contar, porque con Dios cada viaje, cada día es una travesía donde está llena de anécdotas. En nuestro diario celestial todos los días se escriben planes maravillosas. ¿Y cuántos tenemos ese libro lleno, esa bitácora del día a día llena de historias que poderles contar a nuestros hijos? Y es mejor llevar una bitácora llena de anécdotas, de historias, de viajes y de cosas que hemos hecho para Dios, que llegar y decir: nunca me atreví, nunca salí de mi zona de confort. Simplemente me conformé con mis domingos de ir a alabarte y te conocí, fui salvo, pero hasta ahí. Y tus dones y talentos, como el siervo de la parábola, quedaron escondidos. Los mejores dones y talentos los sacamos en la acción, peleando con cada gigante que Dios ha preparado en camino hacia nuestro hiperdestino. Y eso es maravilloso, porque es una vida divertida, es una vida que nos hace ver las cosas completamente diferentes y llevamos en verdad una
fe que el mundo no comprende, porque esa fe a veces cae en torpeza y te van a decir: tonto, así no se hace. ¿Por qué vas ahí? ¿Por qué te gusta que te maltraten? Pero como Pablo, vamos firmes a cumplir ese propósito, porque ahí está la bendición y ese va a ser el mejor lugar. Cosas que ni ojo vio ni oído oyó. ¿Cuántas veces en el camino nos hemos quedado casi sin gasolina? Que yo dices: híjole, ya estamos en la super reserva, en la hiper reserva. Que dices: ya hasta aquí llegó. Y aparece un letrero que dice: próxima gasolinería 50 kilómetros. Y tú ya vas: ¿cómo, Señor? Y te vuelve otra vez a estirar la vara de almendro. Pero esa misma vara de almendro te da esa esperanza de saber que su palabra no regresa vacía. Y esa es la vida con Dios. Esa es nuestra vida como hijos, donde hay un Padre que nos guarda, nos cuida y nos protege hasta que su propósito se cumpla ampliamente. Y tú puedes decir, como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla y la gané. ¿Cuál fue esa batalla? La batalla de creerle a Él, la batalla de la fe, la buena batalla. Qué hermoso es vivir todos los días en esta buena batalla. Y todo lo que nos sucede, como también dijo el apóstol Pablo, va a obrar para bien. Porque Dios se va a manifestar en todo lo que suceda en tu vida. Lo bueno, pero también sobre lo no tan bueno. Porque esas son fotografías, la película completa es la victoria total sobre esos gigantes y circunstancias. Este es nuestro hiperdestino. Este es nuestro tiempo. Solo tenemos esta vida para poder cumplir este hiperdestino. Y de esa forma entonces podemos decir: gracias, Padre, por esta prueba. Porque esta prueba es un aventón celestial a mi hiperdestino. Se activa la velocidad de Dios, de la luz, en cada vez que yo me subo a una prueba superada. Porque eso te transporta y te acerca a tu destino final, a la meta final con Dios, para llegar a una eternidad donde podamos entregar las mejores cuentas. Porque todos estamos esperando eso. Yo no sé si va a estar ahí Pedro con las llaves como lo pintan, pero yo sí sé que el que me reciba va a decir: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Y sabes qué? También te va a decir: quítate el reloj, bienvenido a la eternidad. Para la eternidad, el premio mayor es una eternidad en la presencia de Dios, una ciudad, wow. Y en el discipulado yo les decía, bromeaba con ellos, decía: mira, aquí la primera sección del cielo es para aquellos que aceptaron a Jesús y dijeron: bueno, yo me conformo con ser salvo. A ellos les toca casas Geo y Ara. Pero después vienen las mansiones. Y esas mansiones, ¿qué son? Para aquellos que se atrevieron. Solo tenemos una vida. Y en esta vida se determina cómo vamos a vivir para la eternidad. ¿Entendemos? Y si Dios preparó tu destino como lo preparó para Jeremías y le dijo: yo ya te escogí, te aparté, yo te voy a proteger, yo voy a poner palabra en ti, es que Él ya te equipó. Desde el momento en que Él te llama y te apartes, porque ya te equipó para cumplir ese hiperdestino. Sacúdete todo lo que te han enseñado en universidades, maestrías y doctorados. Y hay veces que lo que más daño nos hace son estos institutos teológicos, porque nos llenan de religiosidad. Y Dios no es una religión. Dios es atreverse
a poder emprender y emprender y emprender de formas completamente diferentes, donde a través de su palabra y de sus promesas yo entiendo que hay un propósito. Ahora, fíjate qué importante, para poder cumplir ese hiperdestino, tú no lo vas a poder hacer solo, necesitas de los demás. Necesitas de personas que también lleguen y te digan: oye, tengo una palabra para ti, una palabra profética que te anuncie también y te confirme cuál es tu hiperdestino. Y yo no sé si te haya sucedido, a mí me ha sucedido, y Dios ya me había puesto en palabra profética: tú tienes que escribir un libro. Y me lo dijo ahí en Guatemala, me dijo: eres un buen maestro, escribe libros, escribe un libro, ya estás listo. Y después eso mismo me lo han repetido en diferentes lugares, en diferentes escenarios, con diferentes personas: escribe el libro, escribe el libro, escribe el libro. Ya voy, Señor. Ya sé que tengo que escribir un libro y es parte de lo que yo tengo que hacer. Y está hiper confirmado con palabra profética. Este mismo lugar tiene una palabra profética. El almendro tiene una palabra profética. Y cada vez que llega un profeta me dice: oye, es que este lugar está muy chiquito para ustedes. Sí, estamos en expansión, pero este es nuestro. Y así le plació a Dios hacerlo. Pero cuando Él dijo: háganme los planes del lugar, yo le hice unos planotes grandotes. Dice: Señor, así está bien, más grande, más grande, más grande. Ya no cabía en el papel. Bueno, está bien, pero yo sé que si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos va a poner, porque así es con Dios. Y este es un pequeño comienzo. Bueno, ya llevamos algunos años con este pequeño comienzo, pero no importa. Dios no es Dios de cantidades. Y Él nos lo dice: no temas, manada pequeña, porque a ti me plació darte el reino. Puede haber una mega iglesia sin la presencia de Dios, y shows y espectáculos. Un lugar tan pequeño como el aposento alto, donde 120 impactaron una nación y un imperio. A Dios lo va a hacer, porque Él es así. Su palabra no regresa vacía. Nunca nos tenemos que ver pequeños delante de los ojos de Dios. Nos tenemos que ver grandes, porque el lugar donde nos ha puesto es en lugares celestiales. Y nos ha puesto sobre reinos y sobre naciones. Cuando tú piensas así, tu mente cambia, porque todo lo que hagas no lo vas a hacer como te han enseñado allá afuera, sino lo vas a hacer en base a la palabra que te respalda, que es palabra de Dios para tu vida. Y eso lleva poder. Dice: yo he puesto palabra en tus labios para darte autoridad y darte poder, para que hables a las circunstancias. Y así como Goliat habló a David y le dijo: oye, ¿quién eres tú para que vengas con palos? David le respondió: y tú, incircunciso, ¿quién eres tú para retar a los escuadrones del Dios viviente? Habla a las circunstancias. Dice: profetiza, declara. Todos tenemos el don de declarar y de profetizar como hijos. ¿Cuántas veces empleamos una frase como decía mi papá? Eso tiene poder, porque es algo que se te grabó y se te quedó. Sobre todo lo positivo. Hoy tenemos un Padre que solo salen de su boca palabras que edifican tu futuro. Y Él ya te dio un futuro tan grande como no te lo imaginas. Subámonos al hiperdestino que Dios tiene preparado para tu vida. No te conformes nunca como otros te ven, ni a veces como tú te ves, porque en esos momentos es cuando Dios puede hacer más contigo. David no usó armadura, no usó escudo ni espada. Usó lo que sabía usar, y eso le bastó. La viuda usó las vasijas que tenía en su casa,
y Dios las llenó de aceite, y con eso vivieron felices y contentos para el resto de sus vidas. Lo que tú ya necesitas, Dios ya te lo dio, y solo es cosa de activarlo, de creerlo y de decir: heme aquí, yo lo voy a hacer, Señor. Y como Pablo dijo: yo tengo que ir a Jerusalén. Y sin importar que el siguiente letrero esté a 50 kilómetros, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? ¿Quién? ¿Quién? Yo los quiero animar esta mañana a que retomen sus sueños. No importa las edades aquí, eso es toda la edad. Dios es Señor del tiempo. Él es Alfa y Omega. Si dijo que lo iba a hacer, créelo. Porque la otra cosa que sabotea el plan de Dios es no creerle en lo que Él ya dijo para tu vida. No le queramos ayudar a Dios así como fue con Sara. Y dijo: una ayudadita, ahí está Agar, mira. Y eso provocó un problema mayor. Pero la promesa llega porque llega. No dudes, no dudes. Ya lo dijo. Está en tu destino divino, un destino profético de parte de Dios para tu vida, que nunca lo debes de descartar. Nunca, nunca, nunca dudes que Él es fiel. Nunca dudes de la bondad de Dios. Nunca dudes que Él tiene los mejores y grandes planes para tu vida, sin importar hoy las circunstancias y lo que hoy estés viendo. Esto es de a de veras. No es motivacional, es porque así te formó, así te apartó, así te escogió y así te equipó. Él es bueno. Y cuando yo creo y asimilo que Él es bueno, Él tiene planes mucho más grandes para mí de lo que me dijeron que yo podía hacer en esta vida, o de las personas que han hablado mal, o aquellos que me han descartado y me han hecho a un lado y me han dicho: no es tu tiempo, vete a la reserva. No, un cristiano es el que mete los mejores goles. Un cristiano es hijo de Dios y apartado para un propósito mucho, mucho, mucho mayor que el que tú hoy puedas tener. Y sin importar que tú digas: bueno, pues está bien, voy a ser ingeniero, voy a ser licenciado en leyes, voy a hacer esto. Pero el propósito y el destino de Dios es mucho más grande que eso. Porque estás subido en la barca con Cristo y ninguna tempestad te va a frenar. Él va contigo, Él está en tu barca hoy, y Él va a hacer que lo que Él dijo no regrese vacío. Así es Él, así opera Él, y es en el lugar donde nos ha puesto. ¿Sí? Termino con este ejemplo. Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Dios ungió a Saúl y ungió a David. Los dos tenían la misma oportunidad. Los dos tenían el mismo poder. Uno lo quiso hacer a su manera. Quiso adelantar también los tiempos. Los dos tenían el mismo mentor, que era Samuel. Los dos tenían el mismo cuidado. Los dos fueron reyes. Pero uno dejó de creerle a Dios. Uno desechó el plan divino de Dios para su vida. Lo hizo en sus fuerzas. Y Dios tomó a David de detrás del redil de las ovejas, lo levantó, lo ungió para terminar el trabajo que no pudo concretar aquel que lo quiso hacer a su manera, en sus fuerzas. No seamos nosotros desechados por Dios, sino estemos siempre atentos a sus revelaciones, a su espíritu, a sus planes, a lo que Él quiere decir para mi vida, todo el tiempo en oración, en espíritu, en palabra. Señor, revélame. Señor, anímame. Señor, restáurame. Señor, recuérdame cuál es ese hiperdestino para mi vida, porque ese se va a cumplir pese a lo que yo hoy estoy viendo. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Amén, Padre. Gracias, Señor.